Mis amados, bendiciones y a los amigos que nos siguen de igual manera. Ok, estamos hablando sobre lo que el Señor hizo con el rey David, porque casi siempre hablamos de lo que David hizo. No, David fue un instrumento que Dios usó y lo formó el Señor, porque habiendo sido rechazado de ese matrimonio donde estaba su madre con Naas, a ser entregado a la casa de Isaí. Ahí empezó un niño que supuestamente debería tener 5, 6, 7 años a sentir el estrago del abandono, del rechazo. ¿Por qué razón? Porque pues el que él pensaba que era su papá y que de verdad era su padrastro, pues no soportó 2 hijas trigueñas y le nace un muchacho blanco, rubio y de ojos azules. Entonces, se supone, según el Talmud, que la madre de David fue expulsada, aunque era casada con un israelita que conocía todos los márgenes de la ley, prefirió echarla. Entonces ella cogió a David, que era un niño, y se lo fue a entregar al padre porque no tenía manera de sustentarlo, ya que en aquel tiempo la economía giraba total 100% alrededor de los hombres. Entonces, al entregarlo en la casa de David, él comenzó a sentir el estrago en esa familia de que llegó un mestizo, un aparecido, y dice que ahora es el Benjamín. Entonces me imagino esa pelea en esa casa. Y entonces, como era costumbre mandar al menor con las ovejas a que pasteara con ellas, las llevara a pastear, pues David comenzó a ir permanentemente con los pastores. Y en esos momentos de la infancia es tan determinante las personas que llegan a tu vida con una verdad que trae luz, no con una mentira para meterte dentro de un globo que tarde o temprano se va a explotar y tú vas a conocer la realidad de los hechos. Entonces, al ir David con los pastores, pues era pequeño, yo no comprendo si a los 6 o 7 años él podía entender todo lo que estaba pasando. Lo único que él sabía era que estaba en un lugar donde los rechazaban y venía de una casa donde el que él suponía que era su papá también lo rechazaba. E Isaí le daba vergüenza y por que no se le formara ese rollo con la familia, pues lo envía con los pastores. Pero igual que con José, cuando él le habló a sus hermanos y les dijo que no tuvieran temor ni ningún miedo que él les iba a hacer algo, porque él entendía ahora que era un plan de Dios para poder suplir a la tierra en la crisis de hambre que estaban viviendo. De la misma manera, David lo iba a entender mucho más adelante, porque la vida de David no se trata de los hechos del rey David, de su confianza, de su fidelidad a Dios, de la fuerza interior que tenía para hacer las cosas. No, se trata de que estando en debilidad, lo importante es lo que Dios hizo con el rey David. Siempre que nosotros hablemos del rey David, tenemos es que tener muy en cuenta y hacer notar cómo el Señor preparó, cómo se ganó el corazón del rey David. ¿Cómo así que se lo ganó? Si lo tenía preparado, sí. Ya Dios había visto que aunque fue concebido en iniquidad y en pecado, que ya lo expliqué la vez pasada, cosas diferentes, su madre no lo abortó, porque muchos de los muchachos de hoy en día han pasado por problemas diferentes, pero esa madre te amó desde ese momento y se hizo responsable por lo menos de tener y sacarte a la vida.
Pero aún Dios tiene planes con todos. Pero ¿cuál es el todos? Bueno, igual que la salvación es para todos, pero no todos aceptan ser salvados. Igual todos aquellos que pasan por tragedias y problemas grandísimos, ellos quieren salvarse en sus fuerzas, no quieren entregarse en las manos de Dios para ser salvos. El caso de David es muy particular porque llega muy niño y llega a juntarse, a estar la mayoría del tiempo con obreros de Isaí, ¿ya? Con pastores de él, que era gente trabajadora, humilde, la mayoría de ellos músicos, cantores, gente que ejercitaba el cómo manejar las ovejas. Y entonces, pues, igual que lo que vemos en muchas películas, podemos, no vamos a especular, porque la escritura dice de David que a sus 14 o 15 años tenía una fama increíble en Israel. No era en Belén, en Israel. Tanto que fue reconocido delante del rey sin conocerlo, lo que Dios hacía con él. Pero vamos a ir despacio para poder mirar todas estas cosas. Ya, porque a pesar de que su madre enfrentaba ese adulterio, ¿cierto? Prefirió entregarlo a su padre y ahí empezó el plan de Dios. Porque así como Pablo lo expresa en Corintio, Dios prepara sus ungidos. Dios prepara la gente en su carácter si se entregan al Señor. Y hay cosas que son tremendamente inimaginables o que uno puede calcular que puede pasar. Así como él lo cogió de niño, hay gente que Dios ha cogido de adulto. Después de ser, o adultos no, de jóvenes entre 18, 30, 40 años, que han tenido una vida llena de pecado, de malas decisiones, de errores, de caídas. Y Dios utiliza todas estas cosas malas para formar cómo esa persona se va levantando en cada una de esas caídas y hasta que llegue el momento que se da cuenta que no ha sido en su fuerza, sino que Dios lo ha ayudado a salir adelante. Bueno, con el rey David, o con David cuando era niño, empezó algo. Y es que el poder conocer el don divino de Dios de la presciencia y la predestinación te aventaja para poder ver cosas que están en misterios ocultos en 2 o 3 palabras. Y pues no es la clase de hoy para hablar de este tema, pero así a grandes rasgos, la presciencia es el conocimiento por anticipado antes de que las cosas pasen, ya que Dios conoce los pensamientos y las intenciones de todo hombre viviente. Entonces, como Él conoce la actitud, el comportamiento de esa persona día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, en base a eso, Dios predestina. Dios no predestina contra tu voluntad, Dios predestina usando tu diario vivir. Si en tu diario vivir tú te vas enamorando del Señor, pues Dios va a ir colocando más fuego a ese amor para que entonces se forme una hoguera y Él pueda usarte como uno de sus ungidos, de sus consagrados. Y eso no quiere decir que tengas alas o una aureola, no. Todos fallamos y pecamos. Entonces, David fue preparado por el Señor para un momento de encuentro. Profeta, ¿y cómo pasó eso? Bueno, pues al él irse con los pastores, en aquel tiempo eran de las personas que más podían transmitir oralmente entre ellos la escritura que se conocía de memoria, porque así era, ¿ya? Les hacían repetir las historias desde pequeños, ¿ya? Pero David llegó siendo muy pequeño ahí.
no alcanzó esa formación que en la tabla judía dice que un niño a los 12 años debe de saberse todo el Antiguo Testamento y los profetas de memoria. Lo exige la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios lo fue preparando con esta gente que me imagino que en sus tiempos, imaginación, que la podemos contemplar ahora en el resultado. Porque el resultado te puedo decir cuál fue la preparación. O sea, si yo te digo que una persona es doctor, no fue doctor porque hoy quiso ser y mañana lo es. No, tuvo una preparación para llegar hoy a ser un doctor. Entonces, como vemos la preparación de Dios en David y sabemos qué era, podemos saber qué pasó antes. Entonces, de eso se trata. Entonces, Dios comienza a prepararlo en medio de esta gente que lo que hacían era contar las historias de todos los antiguos próceres, de todos esos hombres que Dios había usado, de los profetas que se conocían en ese tiempo, de las cosas que Dios hacía a través de los hombres que habían creído y confiado. Y hablándole a David, ese niño en preparación, de cómo esta gente aprendió a hablar con Dios, a tener sintonía con esa voz. Entonces yo puedo imaginar por el resultado de lo que él era a los 14 años, que él se apegó, él tomó. Bueno, mi padrastro, quien yo pensaba que era mi padre, me botó con mi madre. Y mi padre verdadero, el biológico, que es Isaí, lo avergüenzo. Entonces ahora me encuentro con esta gente que es mi familia, porque mis hermanos de padre me rechazan todos. Entonces, esta es mi familia. Y Dios lo coloca con personas que lo fueron preparando en creer, en confiar, en poder ver que podía hablar con Dios su Padre, porque ese es el verdadero Padre. Ese no te rechaza, ese siempre va a estar con sus lazos de amor tratando de atraerte hacia Él, deseoso de que tú le hables, porque si alguna persona desea que nos sentemos con Él a hablar, es el Señor. Dice en Mateo que Él nos está esperando en lo secreto. Tú entras al lugar donde oras o donde tú estás, quieres orar, y Él está en secreto. No es que te está jugando a la escondida, no. Él está mirando de donde tú no lo puedes ver, cuál es tu actitud, cuál es tu intención. Y de acuerdo a ese acercamiento es que el Señor va a bendecir tu vida, te va a separar, te va a ungir, te va a usar para una misión, para un propósito. Ahora, si nosotros contemplamos eso en Él, podemos mirar más o menos en los resultados, partiendo desde donde fue rey, que David tuvo que haber llegado con Isaí entre 5 y 7 años y ser alimentado espiritualmente por los pastores que le contaban todas las anécdotas y historias que ellos conocían. Y esa relación que empezó, me imagino David diciendo, bueno, Señor, si tú eres verdadero, hiciste esto con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Eh? Y luego salió Moisés, y luego Josué, y luego Elías, y ahora dice que Samuel. Y esta gente que habla contigo, David habla, Moisés hablaba cara a cara contigo, yo quiero hablar así contigo. Eso es lo que yo estoy viendo escondido en el resultado. Entonces, tengo que darle imaginación a esa parte del resultado para saber cómo llegó ahí David, cómo llegó a esa comunicación, a esa penetración tan interna con nuestro Dios Padre. Porque ahí es que está el todo. ¿Cómo es posible que este muchacho, que llega de 5 o 7 años, a los 12 años, Samuel es llamado por el Señor y le dice, óyeme, ya no pienses más en Saúl, que lo he desechado.
he levantado. Oye, qué palabra más preciosa. He levantado una persona con un corazón como el mío. Un corazón que me agrada. Y lo que Él está haciendo a mí me pone muy feliz. Y aunque todos lo han desechado, ese es el que yo quiero que vayas y unjas como el próximo rey que voy a levantar. Entonces, estamos mirando que este muchachito a los 12 años, supuestamente dice el Talmud, porque en la Biblia no aparece ese registro, pero contando los espacios de tiempo, entre el tiempo en que Dios lo prepara, el tiempo en que Samuel es enviado para ungirlo, el tiempo en que él va a, al rey Saúl, porque inmediatamente el Señor derrama su espíritu sobre David, él sale de Saúl y le coloca a Saúl, por el contrario, un demonio que lo atormenta. Entonces, el Espíritu Santo y sus ángeles están protegiendo a David para que él se conserve viva, sea crecido, sea moldeado por la mano de Dios. A los 14 años, porque si él peleó con Goliat entre 15 y 16 y Saúl lo persiguió 14, entonces quiere decir que cuando él tenía 16 años venció a Goliat. Y Saúl lo tuvo ahí con él como 1 o 2 años, pero el total de los años en que Saúl persiguió a David hasta que fue rey fueron 14 años. O sea que cuando él venció a Goliat tenía como 16 años, 15, 16 años. Entonces, entre el momento en que es ungido, el momento en que Dios hace correr su fama, porque eso es lo que Dios hace, cuando Dios prepara a alguien para hacer un determinado trabajo, pues hombre, el trabajo de Dios es con el hombre, es con las almas. Entonces, Dios levanta a una persona con un perfil determinado para alimentar, para obrar con esas almas, servirle a esas almas, hablarle a esas almas, restituir esas almas, llevarlas a la fe, a la confianza, a que puedan ver como Dios los ve, a que puedan actuar como Dios dice que debemos actuar, que la dependencia es la obediencia. Por eso es que en la obediencia hay bendición siempre. Entonces, vemos cómo este jovencito, si a los 12 fue ungido por el profeta Samuel, a los 14 años ya estaba con Saúl en el palacio, cantando y tocándole música para que se le aquietara el demonio que estaba ahí, y era la unción sobre David en su canto y en su arpa la que hacía que el demonio huyera. Presencia de Dios. Porque cuando hay presencia de Dios en el talento y la habilidad que Dios te da, no solamente la reconoce el diablo, es reconocida por todo el mundo. Las atmósferas cambian cuando tu ambiente entra. El ambiente va a cambiar cuando tu atmósfera entra, perdón. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Hay una preparación que Dios hace a través de hombres no muy letrados, pero hombres humildes que vivían bajo el temor de Dios. Porque es muy diferente cuando uno es criado bajo el temor de Dios que temiéndole a que Dios te pegue una pela. ¿Sí? Cuando uno entiende que el temor de Dios es: yo no deseo fallar ni pecar, porque yo le voy a hacer un pecado contra Dios, pero le voy a hacer daño a una persona. Entonces, te limitas a no hacer lo malo. Ya no estás maquinando el mal, sino maquinando el bien, pensando en el bien, planeando hacer el bien. Así creció David. Dios fue enamorando el corazón de David a través de una Biblia oral, de lo que le narraban de todos los antiguos patriarcas.
Entonces nos damos cuenta por estas cosas de que si vamos desde la edad que dice 2 Samuel 5:4, en donde él fue ungido como el rey de Israel y que tenía 30 años, y Saúl lo persiguió 14, entonces nos va a dar 16, que es el tiempo en que entre 15 y 16 pelea con Goliat. Eso quiere decir que en dónde se hizo tan famoso para ser conocido por todo Israel David. Bueno, entre los 14 o 15 y de los 12 años que fue ungido por Samuel. Ahora, para que Samuel fuera enviado por Dios a ungirlo, tuvo que haber una preparación que enamoró el corazón de Dios, que decidió ir por él, un hombre conforme a mi corazón. Entonces, podemos mirar cómo, por ejemplo, cuando a Saúl lo escoge el pueblo, que pidió un rey, no era que Dios quería ponerles un rey, aunque les explicó todo lo que un rey les iba a hacer, ellos decidieron tener un rey y desecharon a Dios. Entonces, Dios no mandó a ungir a Saúl con el cuerno como hacían los profetas con los reyes, no, una redoma. Una redoma es una vasija hecha por el hombre de barro y se pone el fuego y se quema, como hacían las vasijas ellos. Tiene un cuellito delgadito y arriba un pico. Echaban aceite, echaban vino o echaban leche. Entonces, lo manda con algo que el hombre hace porque es el hombre el que está pidiendo al rey que lo unja. Cosa diferente cuando Samuel fue a ungir a David. Iba con el cuerno, porque el cuerno no lo hace el hombre, lo hace Dios. Dios es el que le pone el cuerno a los animales. Entonces, era tanta la conmoción en la casa de Isaí cuando llegó el profeta, porque cuando llegaba el profeta era como un alto mando militar. Uy, Señor, ¿qué irá Dios a hacer? ¿Nos traerá juicio? Ay, Señor, o nos traerá paz. Ay, santo cielo, ¿qué será lo que viene ahora? Entonces, eso era lo que se suponía cuando fue el profeta a la casa de Isaí. Pero ¿qué se decía de David cuando corría su fama? Porque es lo que Dios hace. Ya, si tú no tienes fama sirviendo al reino de Dios, pues no va a ir la gente a ti. ¿Te duele? Lo siento. Si tú lees los evangelios, dice que la fama de Jesús crecía y todos querían conocerle por las obras, por los hechos y las palabras que salían de él. Dios hace eso. Dios te crea esa fama. Entonces, miremos qué se decía de David cuando tenía 14 o 15 años. Dice que el pueblo, en 1 Samuel 16:18, cuando el rey fue atormentado por el demonio, Dios tiene su gente preparada. Uno de los sirvientes le dijo: mi rey, eso es un demonio que lo está atormentando. Vamos a buscar un músico, un cantor, para que cuando él comience a adorar al Señor y a cantar, ese demonio se vaya. Y dijeron: oye, espera. Conocemos uno. No dijeron dos ni tres, conocemos uno. Hay un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar instrumento. O sea, es músico y cantor, mi rey. Y es poderoso y valiente. ¡Wow! La siguiente palabra que dice es una palabra ya de fama. No es solamente músico y cantor. Es poderoso y valiente. Es un hombre bravo, aguerrido. Tiene dominio propio, temperamento, carácter. Manda con fuerza, es activo, es eficaz. Es un hombre de guerra. Uy, ¿cómo así? Sí, ese hombre está probado. De lo que le estamos diciendo, mi rey, él lo hace. Él defiende esas ovejas de los malhechores, de los lobos, pero le voy a hablar de algo peor, mi rey. Él ha matado al oso y ha matado al león.
Y cuando se le han resistido, con su mano los ha desgarrado la mandíbula. ¿Cómo así? ¿Quién es ese muchacho? Yo quiero conocerlo, yo quiero verlo. Ah, pero espere, que falta, mi rey. Es prudente al hablar. Todas las cualidades que están diciendo que la gente hablaba del rey David y ahora le lanzan una perla de oro. Una perla con oro arriba, porque no hay perlas de oro. Es prudente al hablar. ¿Qué cosa más importante? Actúa con cuidado. Y cuando habla, habla de forma justa, adecuada, con reflexión y sensatez. Lo que él dice te penetra. Uy, pero ¿cómo un muchacho tan joven hace eso? No, es que está lleno de Dios. Nosotros empezamos a enseñarle y ahora nos maravillamos de cómo él habla con Dios. ¿Cómo así? Yo quiero conocer a esa persona. Sí, él habla con sabiduría, con reflexión, con sensatez. Pero fuera de todo esto, mi rey, porque recuerda que Saúl fue escogido entre 10,000 personas que se presentaron y él sobresalía en estatura, en cuerpo, en belleza. Le van a tocar su ego. Pero mi señor, fuera de eso, es un hombre muy bien parecido. Es un pelado rubio, de ojos azules, blanco, no es fornido, pero es bien bonito ese muchacho. Yo quiero conocer a ese muchacho. Ah, pero espere, que falta lo principal, mi rey. Lo más importante es que el Señor está con él en todo lo que él hace. Uy, eso sí es tremendo referencia. Cuando la gente puede decir, mire, esa persona es digno de hablar, de caminar con él, de sentarse a oírlo, de ponerle cuidado, de mirar la manera en que él actúa, la obra que hace. ¿Por qué razón? Porque todo lo que hace, el Señor enseña que está con él. Esto era lo que se decía en Israel de David. Pues era reconocido por su valor. No solamente interior, sino exterior. ¿En qué lo enseñaba? Cuidando unas ovejas que no eran de él, eran de su padre, pero que había matado al león, al oso, y ahuyentaba a todos los animales que querían robarle una sola oveja. Ahora, en esta parte que estamos leyendo, está escondido el resultado de un tratamiento anterior que Dios hizo desde ese momento que llegó a la casa de Isaí hasta este momento en que su fama ha crecido. Dios usó gente alrededor de él sencilla, humilde, pero con valores de Dios, para poder incidir, influenciar en que este muchacho empezara a querer conocer, amar y vivir con ese Dios a tal punto que él habla en sus salmos de que, Señor, hazme lo que quieras, pero no me quites tu espíritu, porque si me quitas tu espíritu, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a hablar contigo? Mira, no mates a este pueblo. Quita a este ángel que lo está destruyendo. Hazlo conmigo, que yo soy el culpable. O sea, esos términos de hablar con Dios en esa profundidad solamente nacen del sufrimiento. Es un camino en donde va a haber mucho dolor y mucho proceso, pero del silencio y la soledad para escuchar a Dios. Cuando tú tienes silencio en medio de tus preocupaciones, de tus procesos, de tus dolores, para decirle, Señor, aquí estoy, no entiendo lo que está pasando, porque me imagino que David a 7 años quería entender lo que estaba pasando, o si lo entendía de una manera diferente, pero Dios empieza a tratar con David, y de 7 a 12 lo enamora de él, y de 12
A 14 ya mata a un oso y un león. Y a los 15 ya mata a Goliat. A los 17, a los 16 ya está dentro del palacio. Para después esperar 14 años para ser rey. La vida del principio al éxito no es un camino de rosas limpias sin espinas. No, hay que chuzarse. Lo que significa trabajo, perseverancia, constancia, una creencia inmovible y una fe como una roca que no se mueve, que no se quiebra bajo ninguna circunstancia. Ahí es donde se goza nuestro Dios. Ahí es donde Él remunera, Él premia. Porque esa confianza inmovible en que no sé lo que está pasando, ni sé cómo se va a resolver esto, pero tú sí lo sabes, es lo que hace que lo sobrenatural venga. Así, a grandes rasgos, te puedo contar el resultado de lo que cuenta Samuel ahí en 1 Samuel 16 y 17. Pero seguiremos en este programa más adelante, hablando de los hechos de Dios en la vida del rey David. Igualmente como los hechos, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo con los apóstoles. Bueno, mis amados, que el Señor me los bendiga inmensamente. Amén y amén.